todo el mundo prefiere, y yo también, gastar el dinero en mantequilla, como decían en la Primera Guerra Mundial, más para la mantequilla que los cañones. Pero a veces si no tienes cañones, también te quedas sin mantequilla. Y la llamada de atención que la historia nos ha traído ahora es de que no podemos confiar que nuestra seguridad venga garantizada por lo que decidan cada 4 años los electores americanos. Las responsabilidades de Rusia y desde luego también de Ucrania en la génesis y desencadenamiento de la guerra son claras. Sin embargo, son mucho menores que las de Estados Unidos y sus vasallos europeos. La opinión pública occidental, que en general comprende las criminales responsabilidades de Israel y sus padrinos occidentales en la masacre de civiles en Palestina, responsabilidades que hasta su justicia internacional considera plausible genocidio, aún no entiende quién es el principal responsable de la carnicería de Ucrania. Al fin y al cabo, ha sido Rusia la que ha invadido, se dice, como podrían decir sobre el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. La comparación es inválida, porque Rusia, a diferencia de Palestina, es la más fuerte. No es David, sino Goliat. Y los ucranianos tienen derecho a la autodeterminación y a defenderse, se argumenta. Rusia efectivamente es más fuerte que Ucrania, pero mucho más débil que las fuerzas sumadas de Estados Unidos y la Unión Europea, que animan la guerra contra ella con armas y dinero desde mucho antes de la invasión rusa de febrero de 2022. Respecto a la autodeterminación de los ucranianos, ¿de cuáles de ellos? ¿Los de Crimea y el Donbass tienen derecho a ella? En cualquier caso, esa autodeterminación ha sido pisoteada por todas las potencias que intervienen en el conflicto y también por el propio gobierno ucraniano. El debate es más complejo de lo que se ofrece al público. Con un debate serio, las responsabilidades de la guerra de Ucrania serían seguramente adjudicadas en un 70% a Occidente, con el restante 30% repartido entre la élite rusa y la ucraniana. 30 años de desinformación de nuestros medios de comunicación en materia de seguridad europea, así como las propias complejidades del conflicto, explican la incomprensión de la izquierda de derechas europea sobre la guerra de Ucrania. Pero como dicen 2 profesores canadienses, puede que haga falta otra conflagración, esta vez entre China y Estados Unidos, para que el foco se centre en el único y principal pirómano. Rusia tiene claramente la sartén por el mango, desarmando metódicamente a Ucrania, destruyendo las más modernas armas occidentales que le suministran y vaciando los arsenales de la OTAN, dicen. El triunfalismo occidental se está convirtiendo en pánico, abatimiento, desvaríos y poses. La apuesta de una fácil guerra por poderes contra Rusia se ha perdido y esa realidad incrementa la temeridad. Eso obliga a Moscú a prepararse económica e industrialmente para el escenario de un conflicto aún más directo y largo con la OTAN. Ese conflicto quizás se extienda a otros frentes fuera de Ucrania y fuera de Europa. Hay que repetirlo, nos llevan a una guerra mayor y nunca había existido una necesidad tan urgente de un movimiento social por la paz. La cuestión de la guerra debería estar en el centro del debate de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, cuya relevancia no es mucho mayor que la de aquellas en las que se elige a los diputados de la Asamblea Consultiva del Pueblo Chino o la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte. Solo el voto a las minorías que entienden todo esto será un voto útil. Esto decía Rafael Posch en un reciente y muy interesante artículo. En tiempos de régimen de guerra, hoy en La Base Comanche hablamos de cómo es una guerra. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche. Muy buenas tardes a nuestra habitual cita de los viernes. Sugasti, ¿qué datos nos tienes hoy? Bueno, pues hoy vengo a hablaros de qué significa la militarización social en el régimen de guerra en el que ya estamos metidas hasta la cocina. Y Robert, cuéntanos cómo ha sido el viaje por los medios de comunicación. Buenas, compañera, pues hoy vamos a tratar de analizar a los medios de comunicación, cómo se militarizan y las barbaridades que se legitiman en titulares. Ya me imagino. Hoy contaremos también con Alex Zapico, reportero de guerra que ha estado en el frente muchas veces y que tiene muchas cosas que contar. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes, Ugas. Muy buenas, compañera. ¿Qué es vivir bajo una guerra? ¿Qué significa realmente la militarización social? A muchos señores les pone eso de alentar un mundo en guerra, ¿no? Y piden más armas y más munición y nos hablan de ofensivas y de contraofensivas como si hablasen pues de algo sin consecuencias, ¿no?
Por lo visto un día vieron salvar al soldado Ryan, citan a Churchill y se creen que saben mucho de eso de geopolítica, pero no piensan en cómo viven la guerra, la de verdad, no la de las pelis, millones de personas en el mundo. La vida durante un conflicto armado no es solo, por si fuera poco, la amenaza de morir bajo las bombas o de estar en el punto de mira de un rifle de asalto o en la trayectoria de un misil. Es también la pobreza, el hambre, la falta de suministros, servicios e infraestructuras básicas, agua, atención médica, energía, telecomunicaciones, es exilio, diáspora y refugio. Son violencias invisibles que perduran mucho más allá de la guerra. Es vivir bajo toques de queda, el miedo a ir detenido o el miedo a ir movilizado. De eso último creo que vas a hablarnos hoy, ¿verdad, Sugas? Eso es, Laura, porque militarizar a un Estado y a su población es una condición fundamental del régimen de guerra. La estrategia psicosocial que acompaña al crecimiento en la inversión militar y en la presencia de Fuerzas Armadas se tiene que acompañar de la socialización bélica, que promueve imaginarios colectivos en los que pues se justifica el uso de esa violencia, de esa criminalización o incluso del terrorismo desde lógicas militares y de guerra. Se me ocurren algunos ejemplos: la guerra contra el terror, que justificó la invasión ilegal de Irak, por ejemplo, o mismamente esta semana con Ursula von der Leyen visitando un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial en Finlandia, mientras afirmaba que ese es el cambio de mentalidad que necesita Europa, en fin. ¿Cómo se nota que sus hijos no van a ir a la guerra, Robert? Pero vamos, que hay una generación de jóvenes que no tienen la suerte de los hijos de Ursula von der Leyen, y esa es la de los hombres ucranianos y rusos también movilizados a la guerra que se juega aquí en Europa. Y aunque apenas salgan en los telediarios, los vídeos de las detenciones forzosas de los hombres en edad militar en Ucrania inundan ya las redes sociales. Los mismos telediarios que loaron y que aplaudían a los jóvenes soldados ucranianos e incluso elogiaban a las legiones extranjeras de voluntarios que iban a combatir al frente ucraniano, sin embargo, no hablan tanto de esto, ¿verdad? Por supuesto que no, por lo que sea. Y es que hace tiempo que el relato se les cae por sí solo. Es injustificable vender como una guerra por los valores europeos lo que está pasando hoy en Ucrania. Y no hablamos solo del hecho de que sus fuerzas armadas se regularizaron con batallones y escuadrones paramilitares como Azov o Aidar, que estaban plagados de elementos de extrema derecha, y esto se sabía desde 2014. Sino que además se ha desplegado una política de guerra en la que están forzando a combatir a su ciudadanía. Y para muestra, pues las últimas leyes de movilización militar ucranianas. Vamos a verlas. Empiezo por la ley Ucrania 31279, ¿vale? Esta entró en vigor el 4 de abril de 2024 y reduce la edad de movilización militar de 27 a 25 años. Literalmente, sustituyanse los números y las palabras 27 años de edad por números y palabras 25 años. No obstante, los menores de esa edad, de 25 años, también podrían ser movilizados, ojo, si cumplen otras características, como por ejemplo, pues haber completado el entrenamiento militar. Sigo la ley ucraniana número 3621, novena, del 23 de abril de 2024, por la que se modifican determinadas leyes para garantizar los derechos del personal militar y los agentes de policía a la protección social. Elimina el concepto de aptitud limitada para el servicio militar y se establecen dos tipos de estatuto: apto para el servicio o no apto para el servicio. Según esta ley, una persona clasificada anteriormente como limitadamente apta debe someterse a un reconocimiento médico en los nuevos meses siguientes para revisar su estado, por lo que podría ser movilizada. Y sigue, continuamos. Ley 36339, entrada en vigor el 18 de mayo del 24. Esta es quizá la que más os suene porque es la que introduce los cambios más significativos en el proceso del servicio militar obligatorio, es decir, de la movilización. Los hombres en edad militar deben llevar siempre consigo documentos militares y están obligados a presentarlos a un representante de la oficina militar o de la policía cuando se lo soliciten. Todos ellos, además, deben renovar sus datos personales en un registro militar en 60 días desde la entrada en vigor de esta ley. Y si infringen cualquiera de estas normas, la oficina militar podrá sancionarles, ojo, bien con un requerimiento primero y después con una demanda ante un tribunal administrativo para restringir a quien no presente estos datos, pues por ejemplo, su derecho a conducir un vehículo de motor. El servicio militar obligatorio, además, se sustituye por la formación militar básica, que se realizará en institutos o en centros de formación del ejército. 5 meses en tiempo de paz y 3 meses si hay ley marcial, como es el caso actual en Ucrania, desde hace bastante tiempo, por cierto. Esta ley también modifica el sistema de compensaciones por irse a combatir o a morir en el frente. La dice que los militares, en caso de celebrar el primer contrato, tienen derecho a la compensación de una parte de su hipoteca y a un préstamo garantizado para comprar una casa. De conformidad con las condiciones de sociedad anónima privada Ukrainian Financial Housing Company, un win-win. Además, recibirán 100.000 grivnas después del primer año de servicio militar y otras 100.000 grivnas después del segundo. También tienen derecho, dentro de los 3 meses siguientes, al contrato a 150.000 grivnas para comprarse un vehículo, hipotecas, préstamos y coches subvencionados a cambio de tu vida, vaya.
Eso es, y no queda aquí la cosa, que según esta norma, los militares que fueron reclutados para el servicio militar durante la movilización, y eso incluye la operación antiterrorista de 2014 en adelante, ojo, y sus familias quedarían exentas de multas por incumplimiento de obligaciones con empresas, instituciones y organizaciones, incluidos bancos e individuos, así como exentas también del pago de intereses por el uso de ciertos créditos. Insistimos, esto que estamos contando aquí hoy no es propaganda, son leyes literales que las tenéis en pantalla aprobadas por la Rada ucraniana, donde por cierto siguen ilegalizados 11 partidos políticos. A todo esto, cabe recordar que los desertores y objetores de conciencia son perseguidos en Ucrania y en Rusia, y ningún país quiere dar datos claros de cuántos hombres intentan huir de la movilización forzosa, como en Ucrania, o abandonan el ejército, como ocurre en Rusia, que llena sus filas con la población más empobrecida y vulnerable del país. La propaganda gubernamental les tacha de traidores a la patria frente a la ciudadanía movilizada y militarizada. La represión a los movimientos pacifistas contra esta lógica de militarización son evidentes. En Rusia, las leyes que regulan las reuniones públicas o la supuesta difamación contra las Fuerzas Armadas rusas se usan para reprimir y meter en la cárcel a voces opositoras o críticas como Boris Kagarlitsky o Sergei Udalstov o Alexei Moskaliov, y aquí en Occidente hemos visto el retrato que se le ha dado a las movilizaciones pro-palestinas en estados como Alemania, donde se persigue, multa y hasta extradita a los activistas. Alemania, donde, por cierto, el titular de defensa del gobierno, Pistorius, ha defendido en su reciente reforma de las Fuerzas Armadas, lo contaba hoy nuestra compañera Carmela Negrete en Diario Red, que la defensa global de Alemania es una tarea a la que todos debemos contribuir, tanto las instituciones estatales y civiles como cada uno de nosotros. Necesitamos, dice Pistorius, una sociedad resiliente que pueda hacer frente a los desafíos. Vamos, otro como von der Leyen, preparándonos para la guerra. Y por supuesto, en ese orden de guerra, las mujeres solo podemos ser víctimas o descanso del guerrero. O si no, utilísima propaganda, como las mujeres militarizadas en el IDF de Israel o en el ejército ucraniano, casi un fetiche sexual para los amigos de la guerra. Pues eso es, que la guerra al final es puro y duro orden de género, amiga. Fijaros, noticia del miércoles. Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Los hombres con doble nacionalidad ya no podrán salir del país. La Embajada de Estados Unidos en Ucrania ha advertido de que Ucrania ha revocado la excepción de residencia en el extranjero que anteriormente permitía salir del país a determinados hombres ucranianos de entre 18 y 60 años. Con este cambio, los hombres con doble nacionalidad, incluidos los que viven ya en Estados Unidos, no podrán salir del país. Literalmente, dice la web de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania: si se encuentra usted en Ucrania y no puede salir del país, refúgiese en lugar seguro y obedezca todas las normas locales. Si no se encuentra actualmente en Ucrania, recomendamos encarecidamente que los ciudadanos estadounidenses varones de entre 18 y 60 años que también poseían ciudadanía ucraniana o estén solicitando la ciudadanía ucraniana y no deseen permanecer en Ucrania indefinidamente, se abstengan de realizar cualquier viaje a Ucrania. Existe un riesgo extremadamente alto de que no se les permita salir, incluso con pasaporte estadounidense. Y hace mes y medio, Ucrania suspendía los servicios consulares para hombres en edad militar en el extranjero, excepto los destinados a ayudarles a regresar a su país de origen. El ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, declaraba que había ordenado la adopción de medidas como un trato justo para los hombres en edad de movilización. Como se ve ahora, un hombre en edad de reclutamiento que se fue al extranjero demostró a su Estado que no le importa su supervivencia y luego viene y quiere recibir servicios de este Estado, ha escrito en X. Esto no funciona así, nuestro país está en guerra. Y eso implica hasta cambiar las narrativas. Fíjense en esta noticia. Se necesita una nueva definición de belleza en Ucrania. El creciente número de amputados en la guerra contra Rusia. La verdadera belleza sería parar la guerra, no redefinir lo que es hermoso según los estándares de la barbarie. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 14,5 millones de personas, el 40% de la población ucraniana, necesitará ayuda humanitaria en este año 24. 4 millones siguen desplazadas internamente, 6 millones refugiadas en el extranjero y el 65% de los hogares se han empobrecido. Además, hay 3,6 millones de mujeres, que se habla poco, como decía Laura, en riesgo directo de sufrir violencia. Y una población, la de Donbass, que lleva 10 años de guerra a la espalda. ¿De verdad, crear un etnoestado militarizado y turboliberal donde ya no quede nadie y donde se vendan sus escombros a BlackRock o a Morgan Chase es la respuesta? No hay voluntad para una mesa de diálogo y paz, incluso con el criminal de Putin, el mismo al que en el 2001, 2006, 2012 o 2017 se le ponían alfombras rojas, las mismas alfombras que se le pone hoy al criminal de Netanyahu. Fijaos, Marinetti, el poeta futurista italiano, decía aquello de que la guerra es bella. La guerra es bella porque funda la soberanía del hombre sobre la máquina subyugada. La guerra es bella porque inaugura el sueño de la metalización del cuerpo humano.
La guerra es bella, ya que enriquece las praderas florecidas con las orquídeas de fuego de las ametralladoras. La guerra es bella, ya que reúne en una sinfonía los tiroteos, los cañonazos, los saltos del fuego, los perfumes y olores de la descomposición. Marinetti. Marinetti, quien con su poesía y sus palabras inspiró y apadrinó al fascismo de Mussolini. Ahí lo tenéis. Muchas gracias, compañera. Con nuestra economía. Eso implica que los fondos buitre no puedan comprar viviendas porque las casas son para vivir, que tampoco puedan comprar tierras en Europa, que no puedan abrir nuevas macrogranjas, que son las responsables de la sequía en Cataluña y de que le hagan competencia desleal a los pequeños y medianos agricultores, que tenemos que dejar de subvencionar a las empresas que venden combustibles fósiles, acabar con las reglas fiscales en Europa y, en lugar de poner techos de gastos, hacer suelos mínimos de inversión y, por supuesto, una fiscalidad justa para que por fin en Europa pague quien más gana. Pero sí quiero decir una cosa, que a nadie se le olvide que de todas las propuestas que hoy estamos aquí escuchando, en una economía de guerra ninguna va a ser posible. En una economía de guerra la prioridad va a ser el aumento del gasto militar. Y por eso la paz es también la medida económica, la medida climática y la medida energética más urgente de todas, porque en una economía de guerra ninguna de estas propuestas se van a poder realizar. Robert, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ello. Titulares al banquillo. La militarización de los medios de comunicación en medio de una guerra es evidente y habitual. Las llamadas a defender la patria, buscar enemigos internos, chivos expiatorios. Bueno, hoy traigo varios titulares para ver hasta qué punto se legitiman acciones inadmisibles por un fin mayor. Defender la patria. Defender los valores occidentales. En definitiva, hacer ver a la sociedad que el fin justifica los medios, aunque en este caso los medios, pero de comunicación, justifican acciones inaceptables en un contexto pacífico, pero que por salir vencedor de una guerra se dejan pasar. Miren, a poco más de 2 meses de dar comienzo la invasión rusa en Ucrania, la mayor agencia de noticias ucraniana, RBC, publicaba: agentes sin influencia, lo que le espera a los partidos prorrusos en Ucrania después de la guerra. A ver, este titular es de mayo, ¿no? Pero ¿no había pasado un mes desde que había comenzado la invasión rusa que Volodymyr Zelensky ya había suspendido la actividad de varios partidos? Exacto. El 20 de marzo de 2022 el presidente ucraniano prohibió la actividad política a 11 partidos acusados de prorrusos, ampliándolos en mayo de ese mismo año. Por lo que el titular de RBC es un tanto absurdo, pues lo que les espera después de la guerra es lo que ya estaba ocurriendo desde ese mismo mes, desde marzo, vamos, ser agentes sin influencia. ¿Y en la prensa patria dijeron algo? ¿En la prensa patria? Claro que sí. Bueno, mejor dicho, incluso en la progresía patria. Miren, titular de La Sexta. Así son algunos de los políticos prorrusos que han sido suspendidos en Ucrania. Les habrá costado lo suyo hacer una lista representativa de todos los partidos afectados, porque son 11 nada menos. Nada, no te preocupes, Zugas. ¿Veis en el título el término algunos? Pues de 11 partidos suspendidos en ese momento metieron a 3 en la pieza. Yuri Boyko, Itila Akiva y Víctor Medvedchuk, 3 políticos que pertenecen al mismo partido y, efectivamente, con una biografía cercana a Rusia, pero ¿eso representa a todos los partidos suspendidos? Pues creo que no. Más que nada porque también se suspendió al partido homólogo ucraniano del Partido Socialista. Vamos, que La Sexta te planta 3 nombres y nosotras ya deducimos que todos los partidos políticos eran a imagen y semejanza del partido al que pertenecen esos 3, la plataforma de oposición. Exacto. Y vamos con otro titular. Esta vez referido al reclutamiento forzoso del ejército ucraniano. El Confidencial. Ucrania se lanza a armar a su población civil, quiera o no, para resistir la embestida de Putin. Como mencionaba al principio, el fin justifica los medios y por ello el Estado ucraniano no le queda más narices que obligar a sus civiles a alistarse en el frente. Porque debían resistir contra la embestida de Putin, que era el fin mayor, ¿no? Efectivamente, Zugas. Pero miren, vamos a ver otra pieza parecida. Euronews, abril de este mismo año. Ucrania aprueba una controvertida ley para aumentar el número de reclutas del ejército. Una ley controvertida para aumentar reclutas. Sí. Y nos falta un poco de reclutas forzados o que esta ley controvertida significa la ampliación del rango de edad para reclutar forzosamente a los hombres. Pero esperad, que hay otra pieza aún peor. El mundo. Ucrania estrecha el cerco sobre los hombres que no quieren ir al frente. ¿Veis quiénes son los señalados? ¿Veis? Pues el gobierno ucraniano lo único que hace es perseguir a quien hace mal. Claro, perseguir al que hace mal, perseguir a quien no quiere morir en una guerra, vamos. ¿Tienes algo más por ahí, Robert? Sí, el último ejemplo, la libertad. Vamos a ir con la libertad de prensa. Ay, no, por ahí no habrá pasado nadie. Es lo más sagrado de la democracia.
Bueno, la libertad de prensa hay que defenderla en todo contexto, excepto en el de guerra. Bueno, para ser más preciso, excepto a la prensa del país enemigo en un contexto de guerra. Por ejemplo, artículo de Neutral. La propaganda rusa sortea el bloqueo en la Unión Europea con webs clonadas y marcas blancas de RT. U otro del país. Berlín prohíbe la emisión en alemán de la cadena RT que financia el Kremlin. Y es que desde que comenzó la invasión rusa en territorio ucraniano, las autoridades europeas decidieron tomar medidas y actuar frente a Putin. Acciones que, por cierto, con Israel pues no se atreven ni de coña. La prohibición de las cadenas de televisión rusas RT o Sputnik en toda Europa se normalizó, utilizando el argumento de que por el bien de la veracidad y de que la información que llegue sobre la guerra no sea de parte, hay que silenciar a estos medios en toda Europa. La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Por eso el argumento utilizado para silenciar la información proveniente de Rusia es inconsistente e hipócrita. Porque de Ucrania sí se divulga información en Europa, eso que llaman libertad de expresión, que es solo de algunos. A eso se refiere Ursula von der Leyen cuando habla del debunking, con cambiar de mentalidad, es decir, censurar a los que no les gusta, da igual si a quienes das altavoz son los fascistas pro-OTAN. La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones de las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares, si fuera necesario. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestros valores democráticos y la paz de Europa están en una situación de clara riesgo, que Putin puede pasar de las palabras a los hechos como ha hecho en Ucrania, que países que tradicionalmente habían sido neutrales como Suecia y Finlandia se han apuntado a la OTAN y que, por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes, quizá por razones de la política interna, pero de los riesgos que corremos cuando hay personajes como Putin que están cometiendo verdaderas carnicerías en un país como Ucrania. Hoy contamos con Alex Zapico, reportero de guerra y compañero periodista. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Base Comanche. Muchas gracias a vosotras por invitarme y poder estar unos minutos con vosotras. Hoy estamos hablando de lo que es estar en la guerra. Y para la gente que nos está viendo y a partir de tu experiencia personal, porque tú has estado en estos contextos, si tuvieras que definir, esto es un poco personal, pero si tuvieras que definir lo más escalofriante de un contexto de guerra, ¿qué sería? Es no saber qué va a pasar nunca, ¿no? Es decir, realmente cuando las cosas más tranquilas están es cuando suceden las cosas. Es decir, uno piensa que puede pasar pues que estés acercado a un frente o que realmente estás en un trayecto en el que puede haber alguna zona de conflicto o estás llegando a una posición que puede ser interesante y a lo mejor ahí en eso no pasa nada y vas con la alerta pensando de que va a pasar y realmente pasa cuando estás volviendo de esa zona, ¿no? Las guerras son así, es decir, nunca pasa hasta que pasa algo y lo hace todavía mucho más complicado. Casi siempre cuando uno baja la guardia, cuando uno piensa que está más seguro y que las cosas no van a suceder o que realmente no está en peligro es cuando sucede el peligro. Hay que recordar, por ejemplo, aquellos 3 periodistas de Al-Mayadin que estaban en la zona, en el Líbano, en la frontera, en una zona bastante tranquila y justo cuando habían dejado la emisión, habían quitado incluso las protecciones, los chalecos y estaban comiéndose un bocadillo, pues un dron les atacó y mató a los 3, ¿no? Y esa situación probablemente estoy convencido de que no pensarían que iba a pasar algo así en ese momento, ¿no? Hola Alex, qué bueno tenerte esta tarde aquí en la Base Comanche. Yo te quería preguntar, tú que conoces, has estado en varios conflictos, ¿qué visión, qué análisis haces de los últimos años de esa banalización y ese rechazo a los discursos pacifistas y a las voces que se han movilizado para pedir soluciones diplomáticas y pacíficas a los conflictos que existen ahora mismo? Pues mira, yo que he tenido, no sé si la suerte o la desgracia de poder haber estado en algunos conflictos desde Chiapas con los zapatistas, pasando por Irak, Siria, Afganistán, bueno, en Libia, he estado en varias zonas de conflicto. Al final, quien sufren siempre son las víctimas civiles, ¿no? Siempre el dolor está en ese lado, ¿no? Y creo que al final lo más revolucionario siempre es la paz. Si no hay armas, pues no hay combate. Si no hay munición, pues no hay ataques de artillería. Si no hay aviones, no se dispara sobre población civil, ¿no? Por lo cual me parece muy importante que defendamos la paz. Es muy raro que hables con gente que haya vivido un conflicto bélico o con gente que se dedique en el periodismo a cubrir conflictos y que defienda la guerra en algún momento o que defienda el uso de armas o mandar armas o mandar barcos cargados de armas para conseguir una hipotética paz en un futuro para que se acabe un conflicto. Lo que nosotros siempre hemos visto es que siempre que hay disparos, siempre que hay
guerra, siempre que hay armas en la zona, el conflicto se alarga en el tiempo y por lo cual las víctimas civiles se alargan todavía más en el tiempo. Y aparte, el 80%, un número muy elevado, 80 al 70% de las víctimas son civiles. Podríamos decir que hoy en día en los últimos conflictos casi podremos hablar del 90%, sobre todo lo que está pasando en Gaza, son civiles. Hablemos con esos civiles y preguntémosles si realmente las armas están solucionando algo, ¿no? Buenas, Alex. Tú como fotoreportero de guerra, ¿no? ¿Qué le reclamas a los medios de comunicación que en un contexto de régimen de guerra mundial, cómo no banalizarlo, ¿no? La situación? Es que si estamos continuamente hablando de armas, de conflicto, de posiciones militares, continuamente, los medios de comunicación están jugando al señor de la guerra, ¿no? Realmente están jugando a que la guerra se extienda más todavía y que incluso cale en la población el apoyo a que sigan los combates, a que siga la guerra, a que sigan los frentes. Yo creo que eso es muy importante, que los medios de comunicación tengan una cultura de paz, como no puede ser de otra manera, ¿no? De informar de lo que está sucediendo, pero bajo la bandera de la paz. A mí me parece que eso es importante, ¿no? Porque si no, lo otro es meter miedo a la población, que puede justificar en un momento dado unas decisiones militares porque no tiene toda la información de lo que está pasando. Es decir, y aún así a veces teniéndola, es decir, las cosas no cambian mucho, pero realmente lo que tenemos que intentar los medios de comunicación es contar la verdad, ¿no? Decían, ¿no? Que la primera víctima de una guerra es la verdad. Bueno, la primera víctima de una guerra probablemente sea la verdad, la segunda víctima es la población civil, ¿no? Por lo cual es muy importante que los medios de comunicación entren en las zonas donde la gente está sufriendo, que es lo que llevamos mucho tiempo pidiendo también en Gaza, sobre todo para poder contar lo que está sucediendo, aunque los compañeros de Gaza lo están contando muy bien, a pesar de los asesinatos por parte del gobierno israelí, pero es muy importante que los medios de comunicación puedan acceder a eso y que tengamos esa cultura de paz, ¿no? Que no esté enfocada siempre sobre la guerra, ¿no? Capico, periodista, reportero de guerra, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en La Base Comanche. Muchas gracias a vosotras. Nosotras ya llegamos al final del programa y les dejamos con un tema de John Lennon, que significa darle una oportunidad a la paz. Give peace a chance. Nos vemos la próxima semana.